Amigos, ¿qué tal? Bueno, un capítulo más con el maestro. Es un placer estar con Loret. ¿Qué tal, maestro? Nuestro especial de Halloween. Pues eso está un poquito atrasado, pero yo me traje a mi ratatouille, bueno, a Raimi, ¿no? Es como se llama, Bien. el ratoncito este. Pero, bueno, nomás por esta vez, porque no creen ustedes que voy a andar por la calle ahí con ratatouille, ¿no? Está medio canijo, ¿no? Aunque pues como me siguen las ratas, mira, ya se cayó. Como me siguen las ratas, pues no está mal que lo tengamos por acá. Muy bien. Yo me traje mi araña Carlota. Eso veo que es una araña bastante significativa. Más bien es una tarántula. ¿Eh? Exactamente. ¿Eso es la representación de Claudia Sheinbaum o qué? Podría ser ella O y sea, ¿tú quieres abrazar a eh, Claudia Sheinbaum? más bien, más bien tener cerca el peligro es importante. ¿Te gusta la adrenalina del peligro? Yo creo que hay que visualizar el peligro, ¿no? Para que enfrentarlo, tal vez. ¿Y te parece peligroso esa arañita? ¿Qué es una tarántula? Es una tarántula. Como ustedes decía, es un tanto atrasado y fíjese que me gustaría comenzar. Mencionaba algo hace unos días que es bastante importante, que tiene que ver con el maestro del derecho de amparo, Ignacio. Ignacio Burgoa Orihuela. Ignacio Burgoa. Y quería yo abrir esto con recordar tal vez a los grandes personajes que ya no están y que tanto hacen falta y que ya no hemos visto o difícilmente vemos a un Ignacio Burgoa. ¿Qué otro aparte para usted extraña? O sea, usted es extrañable, pues. Abogados. Entre abogados o gente que le hacía bien al país. Hay muchos que le hacían bien al país y que se fueron sin tener la oportunidad de ver un país democrático como el que tenemos. Me referiría, por ejemplo, para hablar de partidos políticos, a Jesús Reyes Heroles, pues él era del PRI, a Manuel Cloutier, que era del PAN, y a Porfirio Muñoz Ledo, que era de todos, que era del PRD, de Morena, en los últimos tiempos, que fue un crítico muy importante de Morena en sus últimos meses. Así que si hablamos de políticos, esos tres serían los más importantes que me vienen a la cabeza y que nos harían mucha falta. También podríamos agregar dentro del PAN a Carlos Castillo Peraza, que era un hombre muy culto, paisano mío, paisano por la parte yucateca, y a otros más, a Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto, que es una figura emblemática de la izquierda y que hubiera sido mucho, pero mucho mejor presidente que el predecesor y que la actual mandataria. Mencionaba un presidente del Senado que era muy importante, ¿se acuerda? Bueno, presidente del Senado fue Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, y fue también personajes de gran altura, Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo, que era del Partido Popular Socialista y que criticaba mucho al poder. En aquella época ser opositor era muy difícil. Don Vicente fue más bien diputado, creo que no llegó al Senado, pero era un hombre que era muy cáustico, ¿no? Muy fuerte cuando se trataba de cuestionar a la otra Cámara, porque tú sabes muy bien que en algún momento se llegó a decir que la Cámara de Diputados era la Cámara de origen y la Cámara de Senadores era la Cámara de enfriamiento, porque todas las iniciativas se enfriaban en el Senado. Ahora resulta que en el Senado las iniciativas presidenciales pasan a través de truculencias como las que vivimos ahora con respecto a la reforma judicial, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no tenemos un atisbo de esos grandes personajes? ¿O usted siente que sí? O sea, sí se puede asemejar estos tiempos con grandes personalidades que estuvieron, pues. Yo creo que en ninguna otra época de la historia, con elementos tan importantes como grandes tribunos que hubiéramos podido llegar a una situación como la actual. Lo de la reforma judicial es un golpe
contra todos aquellos que lucharon por la democracia. Es un golpe para aquellos que todavía estamos luchando por la democracia. Y es un golpe, por supuesto, a la formación del gobierno como tal, que necesita de 3 pilares para poderse sostener. Es como estos tripiés que tienes tú aquí. Si tú le quitas un brazo a ese tripié, se viene para abajo. Y eso es lo que está pasando actualmente. Se ha dado un golpe de estado técnico contra el Poder Judicial. Se habla Claudia decía el segundo nivel, pero ¿qué es el segundo nivel? ¿Qué significa? Pues no entiendo ese término. Me parece, más bien se habla del segundo piso de la El cuarta segundo piso. transformación. El segundo piso de la cuarta transformación no existe. Lo que hemos visto ahora es que se han puesto más cimientos para continuar con lo que ya se había hecho negativamente durante el gobierno anterior. Ya no quiero ni mencionar el nombre del predecesor, pero desgraciadamente sigue metiendo la mano en todo lo que se le antoja. Me dicen que por ahí lo han visto en Oaxaca Mm. como misionero, ¿no? Una especie de misionero, pero con mucho intercambio de opiniones. Y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, es así que la han detectado viviendo en la embajada de Inglaterra como embajadora, pues digamos, anexa, porque son muy amigas la embajadora de México en Inglaterra y la señora Gutiérrez Müller, que dicen que está en Londres porque está cuidando del bodorrio ese llamado Jesús, que ya podemos hablar de él porque antes no nos podíamos meter con los niños, pero ahora el bodorrio ya creció. Y ahora que se aguante, porque también es un sinvergüenza que vive como sanguijuela del poder, ¿no? Qué tan cierto cree usted que hay una anécdotas de que los hijos de López Obrador compartían con los chapitos? ¿Con quién? Con Con los los chapitos. Ah, chapitos. no, pues hay evidencias, hay fotografías, hay videos. Ahora, José Ramón, me parece, estuvo en la Fórmula 1, en la zona VIP, la más cara, la que solamente pueden acceder a aquellos que tienen muchísimo dinero y que no les importa, pues, de tirarlo con tal de tomarse un trago mientras se escuchan el rugido de los motores, porque yendo a las carreras no se ve gran cosa. Es decir, yo asistí alguna vez a los premios de Fórmula 1 cuando era joven y ahora últimamente he asistido a un gran premio a invitación de un colega periodista y la verdad es que pues está uno ahí y ve pasar unos carros y carros y rugidos, pero no te das cuenta de cómo va caminando la carrera. Es más fácil verlo por televisión y te sale más barato, desde luego, ¿no? Es un deporte que es muy interesante, pero que es muy caro. Por eso la señora actual presidenta de la República llegó a decir en alguna ocasión que jamás iría a un premio porque era un evento exclusivo para los fifís, para los ricos, para aquellos que tenían gran potencial económico. Y luego se desdijo porque fue a saludar al Checo Pérez, a abrazarlo. Ya estaba ahí muy entusiasmado con el Gran Premio de México. Son de las grandes hipocresías que han ido saliendo poco a poco de estos individuos que forman esta deplorable cuarta transformación. Esto de izquierda, de satanizar la riqueza, tener mucho dinero, ¿usted considera que viene mal a la gente? O sea, no cree que de repente la gente, o sea, si normalizáramos tener dinero, la gente diría, pues, no está mal y vamos por ello. Esto nunca va a ocurrir. Esto hay que aceptarlo. Eso de que todos tengan mucho dinero, pues entonces sería una economía completamente utópica. No es así, desgraciadamente. Siempre habrá quien explote a sus semejantes y quien tenga dinero a costa del dinero de los demás. Por ejemplo, ¿tú crees que Musk, que apoyó con tanta fuerza la campaña del execrable Donald Trump, sería capaz de repartir sus millones feliz porque ganó Trump entre sus empleados, no digamos entre
quienes compran automóviles Tesla o por el estilo, sino estos empleados, repartir los millones de dólares que le produjo apoyar a Donald Trump en estas últimas elecciones en los Estados Unidos. Quiero ahondar en el tema que se me hace muy importante, Marcelo Pérez, un sacerdote asesinado y la impunidad. Y quiero hacer una especie de comparación o comparativa, mal comparativa, de Estados Unidos. Si sucede algo así, es una noticia mundial y es un terror. No lo normaliza. ¿Qué está pasando en México? Se normalizó. Bueno, fíjate, hace años en El Salvador mataron a un sacerdote, Oscar Romero, y se volvió un problema mundial. Fue cuestionado mundialmente. Ahora un hombre como el padre Marcelo Pérez, que pues trabajaba en San Cristóbal de las Casas, que es un municipio emblemático para los mexicanos, y que es asesinado al salir de un ministerio de la iglesia de San Cristóbal, que es tan bella, y subiéndose a su automóvil con absoluta impunidad. Esto, esto es reflejo de que ya no hay ningún valor, ningún respeto y que la violencia está de verdad empeñada en crear un clima de terror en nuestro país. Y yo creo que esto es parte de un proyecto, de un plan que nos está arrojando al abismo en este momento. Bien, Claudia ya tiene cártel que va a apoyar. No, Claudia ya encabeza el cártel del Palacio Nacional, así se llama ahora, ¿no? Porque pues todos los que están ahí pues son elementos que están contaminados por el narcotráfico. Y por eso estuvo bien cuidado su lenguaje el señor Donald Trump cuando se dirigió por primera vez por teléfono con la presidenta Sheinbaum y le dijo, no se olvide de mandarle un cariñoso saludo a Andrés Manuel López Obrador, como señalando, yo sé quién manda en México y no es usted. Usted es como una intermediaria, así que dele el saludo a Andrés Manuel López Obrador. Esto es una revelación que sin duda alguna pondrá de cabeza la vida institucional del país, sobre todo después de todo lo que ha ocurrido con la reforma judicial, que nos ha dejado en franca indefensión, ¿no? Comienza la guerra, digo, siempre ha estado en Sinaloa, pero ahora más. Y Bueno, lo de Sinaloa no tiene nombre. Rubén Rocha Moya es un gobernador mucho peor de lo que ha sido o lo que fue Javier Duarte de Ochoa o cualquiera de los gobernadores, exgobernadores que están en prisión. Mucho peor. Como Yunes es peor que cualquier gobernador de Veracruz, incluyendo el que ya mencioné, Miguel Ángel Yunes Linares. Ese es verdaderamente siniestro. Entonces, estamos ante una situación en la que cuando matan a 14 personas en el estado de Guerrero, sale todo Morena a defender a Evelyn Salgado, la gobernadora, la hijita de Papi, hija de Félix Salgado Macedonio, sí, un morenista tan pandillero como Gerardo Fernández Noroña. Pero cuando matan a 10 en un bar de Querétaro por un comando, entonces los morenistas exigen la cabeza del gobernador de Mauricio Curi como si fuera él responsable de ese atentado. Es decir, son dos hechos similares con actitudes distintas por parte del partido en el poder. Y esto es lo que no se va. pero mire, voy a hacer un paréntesis. En esto de ser pandillero, en tiempos de Enrique Peña Nieto, no de alguna u otra manera se aprobaba ser No, pandillero bueno, por no. que se aprobara, no. Yo no voy a defender el gobierno de Peña Nieto. Yo fui un crítico pues feroz del régimen de Peña Nieto. Lo que pasa es que cuando terminó Peña Nieto nunca creí que pudiera ser peor López Obrador y resultó bastante peor. Y nunca creí cuando acabó López Obrador que Claudio Sheinbaum, aunque era su marioneta, fuera a ser tan miserable y tan rastrera como lo han demostrado en este mes y medio que lleva en el poder.
Desgraciadamente los mexicanos hemos tenido la poca fortuna de que acaba un sexenio y viene uno y lo empeora, no lo mejora, sino que va a lo peor. Y esto es lo que nos ha venido sucediendo. Cuando hablas ya de Peña Nieto y de lo que hizo, pues ya nos parece de poca monta al lado de lo que ha ocurrido en estos tiempos. No se puede seguir culpando al pasado, porque el pasado ya es la cuarta transformación. Y no creo que Rubén Rocha está entre la espada y la pared de por un lado el narcotráfico y por otro lado el gobierno, o sea, no sabe qué Rubén hacer. Rocha, si tuviera un poco de dignidad, cuando menos un poquito de dignidad, se hubiera ya separado del Ejecutivo de Sinaloa. Independientemente de que lo dijera o no el gobierno federal, que además no tiene por qué decir nada, porque se supone que Sinaloa, como las demás entidades de la República, son soberanas y no pueden ser, digamos, infiltradas por el gobierno federal. Pero lamentablemente la disciplina política hace que los que son gobernadores de Morena, pues tengan que rendirle pleitesía y pedirle permiso al presidente o la presidenta en este caso para poder actuar en consecuencia. Y la presidenta Claudia Sheinbaum está protegiendo a un individuo que claramente está ligado al narcotráfico. Por eso siguen todavía exigiendo que haya una respuesta diplomática por parte de los Estados Unidos porque secuestraron, entre comillas, a Ismael El Mayo Zambada. Esto es totalmente ridículo, porque el propio gobierno mexicano toleró que entrara un destacamento militar de los Estados Unidos apenas unas semanas antes de la captura del Mayo. ¿A qué entraron? ¿Entraron acaso a construir carreteras como hace el ejército mexicano? ¿A construir una línea alterna al Tren Maya o alguna cosa por el estilo? No. Entraron en busca del Mayo Zambada, lo localizaron y se lo llevaron. Hay que acordarse de lo que pasó con el doctor Hugo Álvarez Machain hace años, cuando entró la DEA a territorio mexicano, a Guadalajara, lo sustrajeron y se lo llevaron a los Estados Unidos. Y nunca se ha investigado nada al respecto, el doctor Machain, nunca se dijo nada más. Y en cambio ahora hacen un verdadero escándalo porque, pues sí, capturan al señor Zambada mediante una traición, lo llevan hacia una avioneta que parte de México y se va directo a Texas. Esto es claramente una intromisión del gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno mexicano lo toleró, lo permitió y ahora quiere lavarse las manos en salud, ¿no? Es absurdo. Quiero cerrar esto de Sinaloa con que la pandemia comenzó en Asia y ¿usted cree que esto de Sinaloa nos infecte toda la República? No, ya está infectada. O sea, estamos hablando de que el 80% o más del territorio nacional tiene presencia el narco. Es decir, manda el narco. Decían, por ejemplo, Yucatán está libre del narcotráfico. Pues no, ya hay muestras de que el narcotráfico está actuando en Yucatán. Hay ya coches bombas que explotan en Yucatán con empresarios dentro. O sea, esto ya es en todas partes. No hay región del país en donde no se sienta la presencia del narco y de su influencia política fundamental para la vida nacional. Voy a hacer una mala analogía con Hiroshima. ¿Usted cree que esto le tendría que pasar o peor a México para que se deje atrás el pasado y toda esta política que no está teniendo sentido? No, 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 Dios quiera que no. Mira, hay muchas personas, yo lo he visto, que a raíz del triunfo de Trump, que es un asunto fundamental, han empezado a decir que qué bueno que ganó Trump, porque con sus políticas contra la migración, entre ellos la propuesta de deportar a millones de personas, las deportaciones masivas, va a lograr dominar el escenario mexicano y lograr destituir a la cuarta transformación. Hay que separar, y ya lo he dicho varias veces, lo que es el gobierno putrefacto de este país y de lo que es nuestro país. El país no es el gobierno, el país es lo que amamos,
El país es el conglomerado de todos nosotros, el conglomerado que es superior al valor familiar, porque integra a todas las familias de este país, no solamente a la propia. La patria es para todos y eso es lo que nos hemos olvidado de reflexionar. No podemos permitir atentados contra el país para tratar de acabar con la cuarta transformación. Lo que tenemos que hacer es que los mexicanos tengamos el valor suficiente para exigir la destitución de un gobierno putrefacto que no funciona. Bien, entonces, hablar de una especie de revolución más allá de lo que está sucediendo en Sinaloa a nivel del país, ¿cree que no suceda? Bueno, yo pienso que la posibilidad existe. Ojalá que no sea violenta, pero yo creo que ya la ciudadanía está exigiendo ya nuevas alternativas políticas. Fíjate, el otro día estuve conversando con dos elementos que estaban trabajando a favor del liderazgo de Jorge Romero en el PAN. Y fue muy interesante lo que platicamos. Les dije yo que ya no tenía el PAN que estar buscando militantes o que los necesita, porque es el partido político que, siendo la segunda fuerza más importante del país, de acuerdo a los resultados recientes, es el que menos militantes tiene, porque una vez que acabó el gobierno de Calderón, hubo una fuga de militantes impresionante y sigue habiendo esta fuga. Recientemente en Yucatán aparecieron 100 panistas de muy alto nivel que dejaron el PAN porque consideran que no han actuado correctamente. Yo siento que esta elección que hubo en el PAN le da más fuerza a este partido, pero lo importante no es que jale mayores militantes, un mayor número de militantes, sino que el PAN o cualquier partido político, sobre todo de oposición, vaya hacia la ciudadanía. Es decir, es al contrario. No que vengan los ciudadanos a los partidos, porque ya los ciudadanos desconfían de los partidos. Saben que los partidos nos están quedando chicos, ya no nos representan. Entonces lo que tienen que hacer los partidos es sumarse a esta oleada ciudadana que está comenzando con el conteo ciudadano que ha descubierto el fraude electoral del 2 de junio y que lo ha garantizado, que lo ha mostrado, que lo ha exhibido y que se ve claramente cómo la oposición ganó con un margen del 51% al 37, 14 puntos de diferencia, ya con elementos suficientes para poder dar un veredicto en este sentido. Entonces, ya tenemos que ver a Claudia Sheinbaum como una presidenta ilegítima. Y además esto ya llegó a la OEA, ya llegó a la ONU, se están tratando de ver la manera de recalificar la elección presidencial en México. Es decir, las crisis nos están lloviendo por todas partes. Crisis por la llegada de Trump al poder, que se aplican las medidas que ha dicho en cuanto a la migración, a la deportación masiva de mexicanos, a los aranceles que quiere imponerle a los productos mexicanos de un 25%, va a acabar con la economía nacional, nada más con la deportación masiva. Vamos a ver. Que nos manden 1 millón o 2 millones de personas que trabajan ilegalmente en los Estados Unidos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Hay fuentes de empleo para que puedan captarse las manos de obra que van a quedar al aire? No lo hay. No hay ningún plan B del gobierno para poder, digamos, encauzar a todos estos mexicanos que seguramente vendrán, porque es lo primero que va a hacer Donald Trump, como ya anunció, ya en su calidad de presidente electo. Y todavía hay personas que creen que va a ser beneficioso que Donald Trump sea el salvador de México porque pueda derrocar a Claudia Sheinbaum. Esto es una estupidez. Hay que analizar lo que verdaderamente quiere Trump. Quiere acabar con la economía de México. Quiere llegar al lado de, no sé, de hacer cualquier tipo de cosas con el pretexto de que hay que liquidar a los narcoterroristas. Está bien que ayuden,
pero la responsabilidad es de los mexicanos, la responsabilidad es de un gobierno que desgraciadamente está supeditado al narcotráfico. Pero lo que tenemos que hacer no es pedirle auxilio a Trump, sino acabar con este gobierno inmundo y putrefacto los propios mexicanos, para que no se invada nuestro país. Porque luego, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo sacamos al ejército norteamericano? Es decir, llega aquí, acaba con la cuarta transformación y se van. No, no, no se van, no se irían nunca. Estamos poniendo en riesgo al país por querer destruir al gobierno. Y es ahí en donde está la falla intelectual de muchos que no analizan las circunstancias. Tenemos que defender a México por encima de cualquier otra cosa. Tenemos también la obligación de acabar con este gobierno. Si no se pudo durante la época de López Obrador, que ahora, aunque tenga un mes y medio nada más en el gobierno, la señora Claudia Sheinbaum ha demostrado que sigue la agenda López Obradorista. Eso es lo que tenemos que destituir. Eso es lo que tenemos que acabar. Y hay que hacerlo con mucho valor civil. Punto. Ojalá que sea pacíficamente. El Mayo Zambada. Se dice que la única salvación que podría tener para tratar de amortiguar que esté en Estados Unidos de una mejor forma es que hable y que demande o que diga las atrocidades de alguien superior a él. El Mayo Zambada sabe perfectamente bien que se va a morir en la cárcel. Ya lo tiene asimilado. Pero como aquellos que están ya con casi en agonía, todavía tiene la pistola y puede disparar a quien lo agredió y a quien lo lastimó y a quien ha puesto en peligro a su familia. Esa era la mentalidad de un individuo tan descompuesto como el Mayo Zambada, tan criminal como él. Y seguramente ya habló. Eso de que no ha hablado es una referencia a que en los juicios, en los procesos ya finales, no ha dicho ni señalado ni culpado a nadie. Pero desde luego que ya habló, porque las reacciones que estamos viendo por parte de las autoridades de los Estados Unidos nos dirigen hacia esa posibilidad, al hecho de que haya dado información suficiente para saber quiénes son los gobernadores narcos. Todos, todos los de Morena seguro que son narcos. Eso lo veo muy claro. Y los que no son narcos, pues están corriendo un enorme peligro. Han sido atacados, amedrentados, de alguna manera rodeados. O sea, México está en manos del narco. Y eso tenemos que detenerlo los mexicanos. No pedirle a Donald Trump, como sugirió el doctor Arturo Sarucán hace unos días, que mande drones con misiles para destruir los laboratorios de fentanilo. Imagínate tú, por ejemplo, que en Tlaxcala se descubra que en el estado de Tlaxcala hay un laboratorio de fentanilo, por decir, y que venga un dron y dispare sobre el laboratorio y resulta que se vuela en un barrio de Tlaxcala, en donde no había laboratorio, como ha sucedido en infinidad de ocasiones. O sea, el riesgo es muy serio. Están jugando con fuego estas personas. No se da cuenta la señora Sheinbaum de que es ella la que tiene que buscar una alternativa para poder salir de este enredo en el que estamos y pedirle a los mexicanos que dicen que Trump es la solución, que no sean tan sumisos y súbditos de una potencia mundial y que tengan el valor y el arrojo de salir a las calles y de impedir que los órganos de poder funcionen en México. Yo sé lo que estoy diciendo y a lo que me estoy arriesgando al decir esto, pero la única manera es que podamos controlar los órganos de poder, impidiendo que elementos como Gerardo Fernández Noroña siga como presidente del Senado, tomando el Senado, impedir que los diputados sigan las órdenes de Adán Augusto López Hernández, tomando la Cámara de Diputados, impedir que se agreda a la Suprema Corte de Justicia, tomando a la Suprema Corte de Justicia y exigiendo que se revoque la reforma judicial. Y por último, si es necesario, tomar el Palacio Nacional.
Se ha desvirtuado la izquierda, pero se dice que hay una verdadera izquierda y por otro lado la oposición. ¿Cree que va a venir por ahí? Bueno, usted menciona que los mexicanos, pero ¿cree que tendría que venir del lado de la verdadera izquierda y la oposición y juntarse y hacerlo? Por desgracia, la oposición se ha fragmentado. Ya no hay alianza. Ya en este momento, la izquierda, digamos, que estaba segregada, que es la que representaba el Partido de la Revolución Democrática, el partido que fundó Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Ledo, el que fundó también el propio López Obrador, cuando tenía causas muy distintas a las que tuvo cuando fue presidente, que llegó al grado de fundar otro partido nada más para que él fuera el único que tuviera interlocución y que su palabra tuviera valor. Los demás estaban aplastados por el liderazgo de López. Esto fue lo que nos causó un gran problema. Y en este momento, si los partidos políticos no actúan con congruencia, van a morirse todos. El PRI está en agonía con un liderazgo como el de Alito Moreno, que no entiende, porque además ya el INE actuó en ese sentido, que no entiende que tiene que irse, que su ciclo ya terminó, que no es posible que continúe. Con otro partido, el PRD, que pierde su registro y nadie lo defiende de parte de la alianza, porque pierde su registro por una sobrerepresentación que le da mayoría calificada a Morena y sus adherentes. Ahí comienza la crisis constitucional, que nos lleva al desastre del Senado de la República cuando se traiciona lo fundamental, o sea, se traiciona a la fracción opositora que podía impedir el paso de la reforma judicial. ¿De qué manera? Metiendo a un senador de Campeche, Barreda, metiéndolo ahí en un círculo para que no se viera ni saliera, pretextando que estaban procesando a su padre, cosa que nunca fue cierta. Y por el otro lado, agarran a los Yunes, que ya el apellido Yunes es igual a corrupción, a demencia y a sinvergüenzada. Y estos son los que hacen posible que pase la reforma judicial en el Senado. Si la reforma judicial no hubiera pasado, tendríamos un aire institucional en la Suprema Corte de Justicia que permitiría la prevalencia de los contrapesos. Muy bien, la democracia. Me gustaría que dijera, por ejemplo, este punto. Yo tengo un gran punto de que, bueno, la democracia ya no existe. En Estados Unidos, Trump se apoyó de muchos magnates, Elon Musk, pero no cree que ya la democracia se está dejando atrás y ya el pueblo ya no toma decisión. Y me explico en el sentido de que nos están bombardeando de ciertas cosas que nos van inclinando a decidir por tal o cual, pero ya es una especie de enajenación. Y aquí en México el narcotráfico es la democracia. Durante mi juventud se hablaba de los gorilas sudamericanos, Brasil, Argentina, etcétera. Ahora estamos volviendo a esos sistemas autocráticos y dictatoriales en todo el mundo, no solamente en México. Los Estados Unidos, al haber votado a favor de Trump en esa forma, estamos hablando de que obtuvo 322 votos electorales, cuando Kamala Harris tuvo apenas 224, casi 100 de diferencia. Esto es impresionante y aparte el voto popular fue de más de 5 millones a favor de Trump. O sea, estamos hablando de que 72 millones de estadounidenses apoyan las políticas homofóbicas, xenófobas, racistas del señor Trump y antimexicanas. Porque no hay que olvidar que Trump ha sido el más antimexicano de los presidentes de Estados Unidos y que seguramente lo será peor ahora, que por lo menos no tiene opción a una nueva reelección a menos de que reforme la Constitución al estilo de lo que se hizo en México. A lo mejor México le sirvió como una especie de modelo experimental, como una especie de, ¿cómo le llamamos? De operación piloto, ¿no? Para saber si era posible lograr lo que está haciendo Claudio Sheinbaum en nuestro país a base de traiciones
de compra de voluntades, de mentirle al pueblo mexicano, de manipularlo. Por eso pasó la reforma judicial. Y con la reforma judicial está pasando y va a pasar todo lo que se le antoje a esta dama. Nada más falta que también nos atraiga una dana, ya que hablé de dama, una dana como la que pulverizó Valencia. Y mira lo que está pasando en Valencia. Lo pasó más o menos lo mismo que en el caso de Acapulco, cuando el ciclón Otis. No hubo aviso y devastó el ciclón Acapulco. Y luego ya vino otro, John. Pero por lo pronto, los mexicanos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Esperar que llegara la ayuda. No vi yo un alzamiento como el que se está viendo en Valencia. En Valencia hay un alzamiento real porque se consideran engañados por no haber sido avisados de esta dana, que significa una depresión extrema que causa precisamente lluvias torrenciales durante muchas horas y que acaban con cualquier ciudad. Imagínate, muchas poblaciones de alrededor de Valencia pues están destruidas prácticamente. Y he visto videos que me han conmovido de miles de valencianos con palas y con lo que se encuentran, pues escobas o lo que sea, arriando, así, fila, 10 o 12 filas, arriando el agua, sacando el agua de las calles, sacando el agua y el barro que sirvió también para expulsar a Pedro Sánchez de su estúpida visita a las zonas de desastre, mientras que los reyes se quedaban allí. Yo no soy pues monárquico ni mucho menos, pero resulta que aquí los reyes que no tenían ninguna vela en el entierro porque no tenían posibilidad de auxiliarlos antes de que ocurriera la tragedia, pues pagaron el plato roto, ¿no? Y mientras el presidente del gobierno español se fue a refugiar. Este tipo de personajes son los que están gobernando ahora el mundo. Personajes como la señora Claudia Sheinbaum, como el señor Donald Trump, como Gustavo Petro en Colombia, como el presidente de Ecuador, el señor Noboa, que ya anuló a su vicepresidente, ya la sacó para que no pudiera ella ocupar la presidencia de Ecuador en tanto él busca la reelección. Fíjense a qué grado ya llegamos, ¿no? El mismo que ordenó la invasión de la embajada mexicana en Ecuador es el mismo que ahora acaba ilegalmente con la vicepresidenta que estaba llamada a ser la presidenta de Ecuador durante el tiempo en que él fuera candidato a su reelección. Esto es ignominioso, es vergonzoso. ¿Y qué pasa con Argentina, Javier Milei? Algunos lo adoran que porque ya compuso la economía, pero la compuso a causa de qué? ¿Cuál es la composición? ¿De qué se trata? No hay mayor poder adquisitivo en Argentina. Argentina no ha salido de la crisis, está entrando a otra crisis. Lula da Silva de Brasil sale de la cárcel para ser presidente. Y no tiene ya la autoridad moral que siempre mantuvo, por ejemplo, un extraordinario socialista como fue José Mujica en Uruguay. Y luego sigues buscando por todos lados y te encuentras con situaciones extremas. En Bolivia, la lucha del expresidente Evo Morales contra el que era su amigo Luis Arce, también se envuelve en una parodia política que puede desembocar en una guerra civil. Y lo mismo pasa en Perú y lo mismo pasa en otras naciones del mundo. Están yendo todo el mundo a la autocracia. Esto no es favorable para el destino mundial. Hablaba de esto de Trump, de muchos votantes. ¿Qué pasa exactamente con la ciudadanía que él es un misógino, casi declarado, y por otro no le no, tiene un problema racial, ¿no? ¿Por qué votan los latinos por él y por qué votan las mujeres? ¿Por qué lo hicieron? No sé si las mujeres, pero sí sé que los latinos.
Por ejemplo, te voy a contar, yo estuve recientemente en los Estados Unidos y pues tomaba yo Uber, ¿no? Ya es habitual tomar un Uber para cualquier cosa. Y bueno, me encontré con dos conductores puertorriqueños, después de que habían en un mitin de Trump señalado un cómico de la legua que Puerto Rico era como una isla flotante de basura. Vamos, alguien que se refiere así a México, yo no creo que se atreviera a votar a favor de quien lo dijo o de quien lo permitió que lo dijeran. Pero sin embargo, los puertorriqueños, que con los que yo me encontré, me decían, no, a nosotros no nos interesa una ocurrencia o una frase, nos interesa que mejore la administración. Pero no saben de lo que están hablando, no saben de lo que están hablando. Trump dejó la economía hecha trizas porque estábamos en medio de la pandemia y tuvo que heredarla a Joe Biden con una situación bastante grave. Y no digo que Joe Biden haya sido un buen presidente, ni mucho menos, pero bastante menos malo que el señor Trump. Y sin embargo no pudieron responder a estos cuestionamientos durante la campaña y Kamala Harris se hizo pequeñita y por eso fue arrollada por el trumpismo. Y lamentablemente esto va a tener consecuencias mundiales. Todos tienden a tener gobiernos dictatoriales. Estamos regresando a la época de los gorilones, aquella época que creímos superada. Y no es así. Ahora estamos volviendo, regresando a la antigua política que devastó al mundo. Y esto es muy grave y muy serio. Bien, hay una teoría de sobre la manipulación y tal vez una teoría conspiracionista que tal vez tiene o va pegada a la filosofía que la libertad de expresión ya no está existiendo de acuerdo a un algoritmo que te dicta qué ver, qué escuchar, y por otro lado, los que quieren ir en contra de esa gran marea son censurados. ¿Usted qué opina? Está ocurriendo. Lo hemos visto en México con una gran claridad. Pero también ha ocurrido un fenómeno distinto. A medida que crece la represión contra el periodismo, aparecen más periodistas independientes que quieran hacer escuchar su voz. Es mi caso, por ejemplo. Es decir, bueno, yo no aparezco ahora, ¿no? Pero nunca he dejado de expresarme con absoluta libertad, aunque haya yo tenido que vivir una existencia azarosa, difícil, compleja. Pero, pero se puede si se tiene valor. Y yo creo que el periodismo mexicano adolece de muchas cosas, pero está enamorado de la libertad de expresión. Y es muy difícil, después de tantas luchas que hemos enfrentado, desde atentados contra periódicos hasta, no sé, políticas deprimentes que marginan al periodismo crítico, hemos soportado todo este aluvión. ¿Cuántos decían que no íbamos a sobrevivir a la cuarta transformación de López? Y por lo menos ya llegamos hasta aquí. Claro, ha habido muchos asesinatos contra colegas nuestros, eso no hay que olvidarlos, pero fundamentalmente no se ha logrado acallar la voz crítica y la prueba es esta que estamos dando. Muchos dicen y sostienen la idea de que una mujer no tendría que haber diferencia de género con respecto a un hombre en la para ser mandatario. Pero ¿usted siente que ser mujer y enfrentarse a un hombre como Donald Trump le va a quedar, le va a quedar muy, muy, muy difícil y esta lucha con el fentanilo que no dice nada, Claudia? Bueno, Kamala Harris era una mujer muy apocada como vicepresidenta. No es exactamente un buen ejemplo porque Donald Trump sí es un hombre misógino, pero la pregunta es, ¿los 72 millones que votaron por él son también misóginos? Porque me parece que también hubo mucho de misoginia en este caso contra Kamala Harris.
aparte de otras razones, de la manera en que no se manejó bien el voto latino, de la manera en que las minorías en los Estados Unidos que pensaban que iban a apoyar masivamente a Kamala Harris no lo hicieron, porque hubo mucho derroche de dinero, hubo mucha manipulación, y por eso Trump llegó a tener esta ventaja increíble. Yo, francamente, el día de las elecciones todavía pensaba que había un empate técnico. ¿Cuál empate técnico? Fue arrolladora la victoria de Trump. Fue arrolladora, y esto es porque no comprendimos la mentalidad de los estadounidenses que pudieron votar, incluyendo a los latinos que ya tienen derecho a votar por residencia o por nacionalidad. Y esto nos pasó también en México. Es imposible que Claudia Sheinbaum haya obtenido 36 millones de votos. Imposible. Imposible, buscando cualquier tipo de escape. No había esa distancia tan grande que se marcó. Ya lo he dicho, si me hubieran dicho que la señora Sheinbaum había derrotado a la oposición por 2 millones de votos, yo no hubiera puesto el dedo en el renglón de que había un algoritmo que podía haber modificado los escrutinios. Pero la diferencia, y sobre todo las victorias de morenistas en Yucatán, en Veracruz, en Morelos, en donde prácticamente era imposible que ganara el oficialismo por todo el daño que se venía acarreando, ahí fue donde dije, esto no puede haber ocurrido de una forma normal, y tuvo que haber pasado algo. Y de ahí surge la idea de hacer un conteo ciudadano que, como ya dije, es absolutamente claro y definitorio de lo que ha pasado. Vamos, es una diferencia de 14 puntos entre la oposición vencedora y el oficialismo que debió haber perdido. Y esto no es cualquier cosa, son muchos puntos. Entonces, México fue engañado. México sigue siendo manipulado. México no se pone a analizar, la mayor parte de los mexicanos, cuál es su situación y cuál puede ser su futuro. No han hecho ningún ejercicio de prospectiva, quiere decir, ningún ejercicio de cómo ven el futuro, los próximos años. ¿Qué va a pasar en el 2025? El 2025 va a comenzar el 20 de enero con la toma de posesión y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ahí comienza el verdadero desafío para México. Y no se ha tomado ninguna medida, ningún plan para evitar que nos arrase Donald Trump y que nos arrase la manipulación colectiva que ya está ejerciendo también entre los mexicanos. Y esto, pues, es muy duro decirlo, pero hasta los patriotas nos están quitando. Hay tal vez una pequeña idea, un atisbo de no va a vender armas. ¿Mm? No va a vender armas. El gobierno de Estados Unidos, si es tajante. Eso es una mentira. Mira, la industria armamentista de los Estados Unidos es tan grande que requiere que haya siempre una guerra para poder dar salida a las armas. Esto no puede detener una industria tan fuerte como el armamentismo. Por ejemplo, tenemos el caso de la frontera. Una de las fronteras, la frontera más transitada del mundo es la que existe entre México y los Estados Unidos. Si se detiene ese flujo, las dos economías, la de Estados Unidos y la de México, van a sufrir. Pero además hay una cosa que quiero puntualizar. Cada 2 kilómetros de los 3.000 que tiene la frontera, hay una armería. ¿Cómo vas a decir que no vas a vender armas? ¿Dónde crees que se surten los narcos mexicanos? En esas armerías. Y cruzan de contrabando todas las armas que quieran. O sea, esto no es un problema de que diga el señor Trump, no voy a vender armas. Él es el empresario que va a prohibir que los demás dueños de armerías y de fábricas de armamentos se detengan. Pero ¿y si le pone fin Trump al narcotráfico en su intervencionismo de Estado? Ponerle fin al narcotráfico, y lo dice bien un libro por allá,
que, que hizo mi hijo Carlos, el negocio, en donde hay una frase terrible. Si desaparece el narcotráfico, fíjense lo que dice. El 60% de la economía estadounidense se viene abajo. No, para que nos damos una idea, en la peor crisis mexicana, el 5% de la economía se vio afectada. Multiplícalo eso hasta llegar a 60 y te darás cuenta de la gravedad de lo que está pasando. Y Sí, si la economía de los Estados Unidos sufre este terrible bajón, imagínate lo que nos puede pasar a México. Estados Unidos ya vino por el Mayo Zambada. ¿Puede venir por López Obrador? Esta es una pregunta importante. Desde luego, hay una documentación muy amplia contra el expresidente y contra toda su familia. El Andy está puesto en una de las primeras hojas de investigación de la DEA y de otras organizaciones de inteligencia como la NSA o la propia CIA. Y creo que está en riesgo López Obrador. Solamente que son muy cuidadosos los Estados Unidos porque saben que Andrés Manuel, mal que bien, y por la manipulación que le ejerció, tiene todavía una gran popularidad entre los mexicanos y esto podría provocar un alzamiento adicional. Entonces es muy cuestionable y muy peligroso que se le atrape y se le lleve a los Estados Unidos para juzgarlo. No sabemos cómo reaccionaría gran parte del pueblo mexicano y nos pondríamos en una situación de crispación mayor. Sin embargo, la posibilidad existe. Existe porque hay pruebas flagrantes de que hubo, sí, en México, y lo sigue habiendo, un narcogobierno. Lo ideal sería, vuelvo a repetirlo, que nos enfoquemos más en la presidenta Chemba para que deje de gobernar y se acabe la cuarta transformación. Bien, quiero terminar este especial de Halloween y Chantolo. De un Halloween muy atrasado, ¿eh? Muy atrasado, pero recordando a... Pero mejor vamos a hablar del Día de Muertos, que es lo mexicano. Sí, Ya de Halloween le estamos dando salsa ahí a los norteamericanos. siente que tiene, bueno, como paréntesis, siente que tiene más folclore Chantolo que ¿Quién tiene más folclore? Día de Muertos que Halloween. No, no, no. El Día de Muertos es una tradición extraordinaria y bellísima. Afortunadamente, una película de Walt Disney, Coco, volvió a darle el interés internacional que tiene nuestro Día de Muertos. Pero siempre es mucho más la tradición mexicana y me doy cuenta de que además se ha reforzado los desfiles últimos en la Ciudad de México con motivo del Día de Muertos, todos los alebrijes que desfilaron por el Paseo de la Reforma y demás, nos dan muestra de cómo ha crecido la tradición mexicana. Eso, por lo menos, estamos defendiendo nuestros valores. Hace unos días se llenó el Zócalo de mariachi para entonar el son de la negra. Esto también me da mucho gusto, que los mariachis también tengan su lugar y que no estén ahí peregrinando en los camiones, ¿no? Muy bien, se extraña a los del más allá y quiero hacer un recuerdo homenaje a su papá Carlos y quiero citar puntualmente que la nación me lo demande. ¿Qué significó para usted terminar el libro? Un reto muy grande, porque además estaba yo en un periodo de luto muy profundo. Mi padre es, para mí, el hombre al que más he admirado. Era mi ídolo personal, era mi amigo, era mucho más que un padre y por lo tanto su muerte significó para mí un dolor muy hondo. Y acabar ese libro, que además fue casualidad que me lo encontrara porque estaba perdido entre papeles. Esto fue algo bastante difícil, pero bueno, lo hicimos y tuvo un éxito tremendo.
y por lo menos demostré, que era lo que yo me proponía, que nunca había sido víctima mi padre de un accidente casual, sino que había sido víctima de un asesinato. La justicia se debió haber encargado de esclarecerlo, pero como siempre, no han esclarecido nada. Cuando el PAN estuvo en el gobierno, no se atrevieron a esclarecer siquiera el crimen contra Maquio, por decir un caso concreto. Y en el caso de mi padre no se han atrevido a abrir el expediente como he pedido tantas veces y ha quedado en el aire como tantos asesinatos contra periodistas que se han venido dando a través de los años. Maestro, no nos van a callar. Y No pues nos van bueno, a callar y lo decimos con con cero cero cobra. cobardía. Eso.